Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos listos para descuartizar la actualidad, para informarles sobre lo que es noticia, para opinarles sobre lo que es noticia, para enmarcarles lo que es noticia, todo con unos principios inalterables, la valentía y el rigor. Y desde luego, como pensamos que no se puede hacer periodismo de otro modo, en un ambiente general que es el de la libertad. Sin libertad, lo que ustedes pueden elegir en el mando, pues será la voz de su amo, pero no será un medio de comunicación, que tiene unas obligaciones. Y no, una de esas obligaciones es no seguir las órdenes de la Moncloa para nada, ni de la Moncloa, ni de Feijóo, ni de nadie. Pero bueno, ahí vamos. Quiero que vean unas imágenes en Cáceres, en Jarandilla de la Vera. Estas imágenes, esto es una inundación de las últimas horas, llueve en muchos lugares de España, hemos elegido estas noticias porque no hablamos casi nunca de Cáceres y esto a mí me duele y por eso hemos elegido estas imágenes. Estas imágenes quiero que, mira, ahora, este era el punto. Todavía da más miedo el agua cuando uno la ve sin luz de día, cuando uno la ve de noche. Ahora imagínense lo que sintieron en La Dana, en Valencia. El agua asusta siempre, pero cuando uno está en la oscuridad, bueno, eso es terrorífico, completamente terrorífico. Por eso se lo he querido enseñar, para llevarles a la situación de, bueno, de que todos tenemos que conocer los peligros de la vida actual, pero con estos fenómenos meteorológicos que están en todas partes, sí lo sé. En Italia han sufrido unas inundaciones, en Florencia, en Pisa, en un montón de lugares, ¿verdad? Bueno, y en España, pues qué les diré, salimos de las de Jerez y nos metemos en las de Huelva y luego en las de Jarandilla de la Vera. Bien, les quiero presentar a un querido invitado a continuación, que es don Agapito Maestre, que es filósofo, es escritor, es analista político y unas cuantas cosas Buenas más. tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Don Agapito está aquí para hablar de algo, porque a veces en España se hacen cosas bien. Cuesta encontrarlas, es cierto. Pero les hablo de un documental que se llama Tardes de soledad, de un catalán, Albert Serra, que dice cosas muy bien dichas dentro de una creación artísticamente muy positiva, muy valiente y muy seria sobre la fiesta taurina. ¿Qué te ha parecido? Pues me parece una obra maestra. Yo hablo solamente de mi primera impresión, porque la segunda impresión es que quiero verla otra vez y otra vez y otra vez. Eso es una obra maestra, cuando uno la ve y quiere volver sobre ella, ¿no? Es una obra, yo creo que la cinematografía contemporánea va a marcar un parteaguas en España, en Europa y en el mundo. Es una obra muy española. Cuando digo muy española, es una obra muy de nuestros siglos de oro. Es una obra, a mi parecer, en esta primera impresión, grandiosa, que podrá verse, no es una obra como alguien pudiera pensar críptica, sino por eso digo que es una obra muy española. El arte español, la cultura española en general, no necesita de mediaciones. No es como la cultura idealista, abstracta, alemana, centroeuropea, que normalmente siempre necesita de mediaciones, de críticos que te expliquen de lo que va esto o esto otro. No, en este sentido, pues es una obra típicamente española, típicamente cervantina, típicamente quijotesca. La puede entender cualquiera. Es una obra, por eso digo, que es clara y distinta. Todo el mundo puede entenderla, incluso todo el mundo puede entrar en ella sin necesidad de ninguna mediación de monaguillos. No se necesita ser aficionado a los toros o saber cada una de las suertes, ni tampoco se necesita ser un experto veterinario para que alguien le explique lo que es un animal mítico, grandioso, que ha definido siempre a España, el toro. En este sentido, yo creo que es lo contrario de cualquier experimentación. O sea, nadie en su sano juicio que vaya a ver esta película puede decir que esto es un experimento. Al contrario, es una película realista, muy realista. Es una película tan realista que por eso es poética, es exacta. Por lo tanto, yo diría que en esta película el que vaya a verla
pues se va a encontrar con algo casi inmediato que lo va a entender. Es una película que le entenderán no solo los aficionados a los toros, sino cualquiera, da lo mismo que sea un aficionado o no. En segundo lugar, es una película universal. Una película universal se podrá ver lo mismo en Laponia, en Estonia, en Finlandia o en Sebastopol. Es una película, es una gran obra de arte, y toda gran obra de arte parte de lo concreto, de lo contingente, para elevarlo a algo universal, necesario, inmutable, la muerte. Desde el comienzo hasta el final de la película es arte español, en ese sentido, es decir, que nosotros siempre ante la muerte, ante el estremecimiento que siente el hombre ante la muerte, pues lo hemos representado los españoles siempre con la plástica. Nosotros hemos resuelto ese problema, esa tragedia, la hemos resuelto con la plástica, en la pintura, sobre todo en la pintura, ¿no? También quizá en otro arte muy complicado como es la tragedia, el baile también, pero ahí ya es distinto ese tipo de tragedia. Entonces, esto es lo primero que capta la película de Albert Serra, la tragedia, el hombre en vilo. Por cierto, de un catalán que le han llovido las críticas. Bueno, pero eso es una cuestión menor, o sea, si es catalán o no, es un arte español, ¿no? Sin duda. Si es arte español, y aquí lo que estamos analizando es lo que debe analizar todo espectador o todo crítico de arte, o tú y yo que estamos aquí hablando de una obra de arte. No hablo del origen de esa obra de arte, uno no va a ver la Catedral de León y recuerda a los que han muerto haciendo la Catedral de León, eso es una idiotez, eso será una sociología, eso es una cuestión menor. Aquí lo que nos interesa es el reflejo, o sea, lo que trata de expresar este hombre y lo que ha captado este hombre y cómo lo ha hecho pues de modo prodigioso. Por eso decía que lo primero ante lo que me enfrento es ante esos mediadores que vienen a contarnos esta película. No, esta película no es crítica, es una película realista, del realismo español de todos los tiempos. Da igual que utilicemos a Lope, a Calderón, que a Cervantes. Yo he puesto el caso de Cervantes porque es el arte por encima de todas las artes, o sea, pues en la novela del Quijote, pues todo el mundo la puede entender. La primera vez la entenderá de una manera, la segunda vez la entenderá de otra, pero todo el mundo puede entrar en esta magistral obra de arte. Evidentemente, para aquellos que les gustan los toros, como es mi caso, como puede ser el tuyo, como puede ser de no sé cuántos miles de aficionados que yo conozco, que me han miles no, pero alguna decena sí me han llamado, ¿has visto ya esta película? No, pues la tengo que ver, ¿no? Hombre, evidentemente, pues hombre, el hijo de un ganadero pues verá esa película con ojos distintos de un aficionado del 7. El hijo de un ganadero, como puede ser Antonio Cuadri, que además es un extraordinario cineasta, pues verá el toro, el gran toro, que su padre en 25 años hizo, pues ni más ni menos que todo un encaste, lo que se necesitan 4 o 5 generaciones. Pero eso es distinto. Ahora aquí lo que hablamos es de la película, de la obra de arte que ha hecho este hombre. No olvidemos nunca que el cine es una conjunción de artes, es la fotografía, es la pintura, es, en fin, la literatura, el guión. Cuando había algún imbécil que dice no tiene argumento, no tiene narración, no, hombre, no, si le parece poca narración España, pues que venga Dios y lo vea, porque lo que está ahí es España, o sea, es una narración de España, de alguien que ha visto España a través de los toros en esta época, en esta década, en esta época, en este año, en los 4 últimos años, ¿no? Y entonces es una obra magistral. Naturalmente, él va a utilizar unos procedimientos, unas técnicas, que claro, el que es director de cine, el que está retransmitiendo este programa, sabrá más que yo del sonido que ha utilizado, las técnicas de visualización del 7K, es decir, que antes a nosotros nos podían ver muy lejos y ahora estamos muy cerca, todas esas cosas, pero eso no es un experimento, eso es lo que se pone al servicio del arte. Esto es como el pintor que utiliza un pincel o otro, pero aquí lo que tenemos que ver es esto, que refleja, que capta. Y lo primero, en mi opinión, que capta, que transmite, que comunica, que eso es el arte, que eso son las bellas artes, eso es la plástica, es eso. España es esto. Drama, tragedia, más que drama, tragedia. Luego ya podemos entrar en algunas partes de la película que son interesantísimas. Es una película donde siempre planos cortos, muy cortos, y en ese sentido, como decía antes, ojo, trata con mucho cariño prácticamente todas las suertes taurinas. Quizá la primera de las suertes, es decir, no hay algún lance de capotazos, no es necesario, pero todas las suertes están castadas, banderillas, etcétera, en fin, la suerte de varas es magistral, como está, y claro, casta la muerte del toro. Ojo, esta película empieza por el final. Empieza por el final y por el principio. El principio es un toro bravo. O sea, lo que se ha visto, el bufido de ese toro, ese toro mítico, ese San Jorge que tiene, perdón, ese dragón al cual tiene que matar San Jorge, porque está todo.
Pues el toro sería el toro ese con esos cuernos, no con astas. Astas los tienen los ciervos, los toros tienen cuernos. Astas los tiene todo el mundo, pero cuernos no, solamente los toros y los grandes toros, ¿me entiendes? Es decir, levántate, coño, es toro, España. Eso es lo que está diciendo Albert Serra en esta película desde el principio hasta el final. En el principio empieza ese bufido del toro, como lo capta en la noche un toro negro. Es la fiereza, es el mínimo sonido. Y todo el sonido es importante porque toda la película es la cinematografía más clásica de todos los tiempos, la de los hermanos Lumière. ¿Qué es el cine? Pues imágenes y sonido. Imágenes y sonido. Las imágenes son portentosas, pero claro, el sonido, esto sí que es algo prodigioso, el sonido que ha captado, el bufido del toro, después los sonidos del torero, eso es otro tema. Por cierto, cuando se dice que el cine que es imagen, pues sí, el rostro, decimos, es el, ¿cómo se dice? Es el espejo del alma, es el rostro. No. ¿Es el rostro del espejo del alma? Sí, pero hay otra cosa que es mucho más importante, más profunda, más antropológica, más de cada uno de nosotros. No, nosotros lo primero que hacemos no es ver, sino oír. Escuchamos en el vientre materno de nuestra madre los sonidos, los sonidos, los sonidos. Es decir, si el rostro es el espejo del alma, el sonido es la propia alma, es el alma. Y esto ha captado el alma de España a través del sonido, el alma de los toros. Por tanto, reitero, frente a los listillos, a los mediadores, a los críticos taurinos, esta es una película grandiosa sobre España y sobre el arte de la tauromaquia. Pues no se la pierdan. Tardes de soledad se llama la creación de Albert Serra. Sí, yo es cierto que no le haría ninguna objeción a esta película, salvo la del título. Es verdad que como la soledad se dice de muchas maneras, como el ser de Aristóteles, ¿no? La soledad pues se dice tristeza, miedo, terror. Yo no lo hubiera llamado tardes de soledad, sino lo hubiera llamado tardes de tragedia. Tardes de tragedia, tardes de estremecimiento, tardes de muerte. Es decir, cómo un hombre se pasa la muerte, se pasa los cuernos, ¿no?, por la cintura, y todos los días está ahí. ¿Y por qué? Ahí es la tragedia griega, pero claro, real. Porque aquí hay alguien que se juega la vida. Aquí esto no es un juego, señores. Aquí hay alguien que se juega la vida a todas horas, en todo momento. Y es alguien que además no es un jueguecito como el boxeo, o como el fútbol, o como el rugby. Esto no, esto es tragedia real. Donde ese elemento que digo de estremecimiento, ese elemento dramático, ese elemento de sangre, claro, es ineludible. O sea, esto es una película, es un arte tan grandioso que los historiadores de España del futuro, los próximos historiadores, los que vengan décadas después o en el siglo que viene, esta película será un documento extraordinario para saber qué son los españoles. Entonces, muchos de ellos verán entonces que eso del animalismo, eso del horror a la sangre, es faramalla, faramalla, nada, nada, nada. No olvidemos que el franciscanismo posado en su extremo, el amor a los animales, pues es la inhumanidad, es el inhumanismo. Entonces veremos que el animalismo, esos historiadores nos contarán lo que está sucediendo ahora, y es que el animalismo es faramalla para ocultar lo real. ¿Qué es lo real? Pues que vivimos en una época de cinismo, de inautenticidad, de mentiras, de engaños. Coño, y lo único que tenemos es que podemos ir a los toros a ver todo eso, porque hay un principio de un tío que se juega la vida y alguien que lo está juzgando. Alguien que puede, naturalmente, pues reflejar el miedo, el terror que lleva adentro con movimientos bellos. Pero eso es otra parte de la película, porque él no ha querido hacer una película donde aprenda uno a saber qué es un natural o que en fin, alguien puede ir a ver la película y decir, oye, qué horror ha sacado este muchacho, el Roca Rey, ha pegado un bajonazo. Bueno, eso no tiene importancia ahora, eso es lo de menos. Lo importante era captar, yo creo que el estremecimiento del hombre ante la muerte, que a todos nos estremece, y cómo hay una cultura, una inmensa civilización, que es la española, que eso lo ha resuelto, no moralmente, no ideológicamente, no abstractamente, sino que lo ha resuelto plásticamente, con la belleza. Entonces será una gran película. Agapito, has hablado de hipocresía, de cinismo, de momentos actuales. Como estuviste aquí conmigo comentando el resultado de las elecciones alemanas... Sabía que me ibas a engañar para hablar de política. No. Una pequeña preguntita. A propósito, yo me siento muy defraudado. El ganador de esas elecciones... Merz, pues este hombre lo primero que ha hecho ha sido, él se presentó a las elecciones diciendo que de ninguna manera se iba a acudir a la deuda para salir del problema que tiene Alemania. Lo primero que ha hecho antes de llegar
a la Cancillería ha sido acordar con la SPD, con los verdes, un plan de 500.000 millones y venga deuda y venga de todo y que no falte de nada. Incluso para que se endeuden los Länders, los estados asociados, ¿no? De una forma que, siendo que Alemania es el país más importante de Europa, es el país más poblado de Europa y es un país que tiene en su interioridad, y lo vale, ¿no? Expresiones como la de aquel molinero que le querían demoler el molino porque al emperador no le gustaba ver el molino y al final recurrió a los tribunales y en los tribunales le dieron la razón. Y a partir de ahí se acuñó el famoso "menos mal que quedan jueces en Berlín". Yo no sé si queda alguno, pero está de vacaciones, eso sí lo sé, porque resulta que mañana se aprueba la reforma constitucional. Bueno, muy bien, dirán ustedes, 2/3, pues oye, lo que sea, bienvenido sea lo que aprueben los señores del Parlamento de Alemania. No, porque verán, mañana es día 18 de marzo. El Parlamento ya está en los últimos días. El sábado 22 de marzo llegan las nuevas representantes según las últimas elecciones. Y aquí ha habido un urdimiento descomunal. Este es el mayor fraude a la democracia que yo recuerdo en Europa. ¿Por qué? Pues porque se han dado mucha prisa para que no les moleste la llegada al nuevo Parlamento de una formación política que es Alternativa por Alemania, y mañana lo van a cerrar a toda prisa, carácter de urgencia, antes de que lleguen los nuevos. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un golpe de Estado, pues, bueno, no es un golpe de Estado, sino propiamente dicho, es un golpe a la democracia, es decir, a los ideales democráticos. Ya dijimos el domingo, el lunes yo estuve aquí, nada más ganar esto, que este hombre habría traicionado a 3 electorados. En primer lugar, había traicionado a su propio electorado, porque en buena medida el programa político que él llevaba era el que había mimetizado de Alternativa por Alemania o para Alemania, es decir, el programa nacional, sí, económico, verde, etcétera. Entonces ya en este punto era importante. En segundo lugar, había traicionado esa noche a su electorado porque cuando Donald Trump le dice, hombre, pues aquí hay 2 fuerzas que han ganado, hagan ustedes una coalición, que es Alternativa por Alemania, aparece una señora que es una muñidora importante, otra que está dando golpes permanentemente todos los días en la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen, diciendo no, que hay que hacer inmediatamente una coalición, la gran coalición con el Partido Socialdemócrata. Claro, eso es una gran tradición porque el Partido Socialdemócrata se ha llevado una castaña impresionante, es decir, los alemanes lo han despreciado, no queremos a este señor, no queremos a socialdemocracia, no queremos nada, y con lo cual se está, en fin, traicionando a ese electorado. Y en tercer lugar, claro, la traición es terrible porque si esto se lleva a cabo, no solamente, ahora viene, sí, se va a llevar a cabo, y naturalmente porque Alternativa por Alemania es también una traición a la historia. La ley fundamental de Bonn, la Constitución, era una de las cosas importantes que tenía, y después de la anexión del territorio oriental, o si queremos, pues bueno, la unificación, pues era tener el déficit, controlar el déficit. No había crecido la economía alemana. Luego también, además, había tenido algo muy importante la democracia alemana para nosotros los españoles. Es decir, que en los últimos tiempos los Länder habían cedido su autonomía al gobierno federal. Y el gobierno federal, además, en este punto controlaba a los Länder muy bien para que no aumentasen el déficit, ¿no? Claro, esto es cargarse la idea de nación alemana en Europa. Pero copiar el modelo español, prácticamente. Efectivamente, y lo que es más terrible, es decir, si este modelo bueno, pues, se va a solidificar, va a ser un modelo para Europa, lo cual es más terrible. Por lo tanto, se estigmatiza a la fuerza política más importante que ha ganado en Alemania. Sí, los otros han ganado por 2 o 3 millones de votos más, pero estos tienen una fuerza impresionante en términos de programa, en términos de liderazgo y en términos, bueno, que el propio Estado alemán ha tenido que retomar pues cosas del programa de Alternativa por Alemania, para que, se trata de un golpe a la democracia para que no tengan la representación de los millones de votantes que han votado Alternativa por Alemania en el este, en el oeste, en todas partes, pues estén constreñidos en esta próxima legislatura. Y en segundo lugar, enseñar el palo a toda Europa. Ojo, estos han copiado otro modelo que es el modelo francés,
que es no dejar a la señora Le Pen que llegue. Es decir, montar lo que haga falta. Lo que haga falta antes de que lo que votan los pueblos, las sociedades, los ciudadanos, no lleguen al poder. Claro, hay que recordarles a toda esta gente que hubo en el pasado, algo se hizo parecido en el pasado, y claro, cuando se empiezan a reprimir a tantas fuerzas sociales, pues la cosa puede ser muy grave en el futuro. Al final... A mí lo que me preocupa también es es Europa como Alemania. Es decir, es Alemania la que está imponiendo en Europa una serie de políticas a través de estos mediadores que son, vamos, la señora Ursula von der Leyen y no digamos ya la señora Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, el Consejo Social, que están haciendo políticas simplemente contrarias a la gran política que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Esto sí que da miedo, porque claro, ¿de dónde vamos a sacar los 800.000 millones que vale hacer un ejército europeo? Cuando tenemos la posibilidad de renovar los convenios con la OTAN y con Estados Unidos y tener una seguridad fantástica. Esto sí que es preocupante. Y más preocupante, a mí me parece que el modelo del euro digital está copiado de una idea de un tipo totalitario como es Putin. Que lo propuso en diciembre y lo tiene eso detenido. Lo tiene detenido naturalmente porque Trump consiguió que se detuviera esta historia. En fin, a mí me parece que la situación es preocupante no solamente para Alemania, sino para toda Europa y naturalmente para España. Agapito Maese, como siempre, un placer tenerte en el placer programa. Gracias por haber traído el toro al toro, ha sido muy amable. Quiero que vean ustedes qué pasa con eso del euro digital, porque, óigame, es que resulta que la Unión Europea está contra los europeos, si eso se lleva a cabo. El plan es que sea en octubre. El Banco Central Europeo pisa el acelerador para que el euro digital sea una realidad en octubre de este año, a pesar de que su fecha de lanzamiento original era 2027. El BCE vende el euro digital como un gran avance que dará todo tipo de comodidades al ciudadano. Pero, ¿qué hay detrás de esta iniciativa realmente? Supone una ofensiva a la libertad y a la privacidad que otorga el dinero en efectivo, una modalidad que ya, de todos modos, se ve cercada por los gobiernos europeos que restringen cada vez más su uso. Ya en 2022, Lagarde dejó claro que el anonimato de los pagos es un problema y que por ello había que impulsar el euro digital que permite registrar cualquier pago y su autor. Es decir, esta modalidad se convierte en una herramienta de control formidable y no solo eso, también sería un modo de recaudación impositiva infalible. Con este panorama no sería descabellado pensar en restricciones de gasto impuestas por las administraciones por la emergencia climática. Por ejemplo, imponer un tope de gasto en gasolina mensual por haber alcanzado un determinado número de emisiones. Al fin y al cabo, nuestro dinero digital escapará a nuestro control. El Banco Central Europeo niega todo ello y afirma que el euro digital no viene a sustituir, sino a convivir con el físico. Además asegura que el sistema no identificaría quién realiza los pagos, a pesar de las palabras de Lagarde sobre el anonimato. Otro apartado polémico es la intención de la Comisión Europea de convertir los ahorros de los ciudadanos en inversiones. De este asunto se habló en el foro del Banco Europeo de Inversiones. Según la comisaria de Finanzas de la Unión Europea, la portuguesa María Luís Albuquerque, hay 10 billones de euros que los europeos tienen en cuentas de depósito de bajo rendimiento o en efectivo. Considera que ese dinero está ocioso y que es necesario que sea invertido. Bruselas niega así a los ciudadanos el poder de decidir sobre su propio dinero y se erige como el asesor financiero impuesto de todos los europeos con esta unión de ahorros e inversiones. Y claro, ese ahorro convertido en inversión irá canalizado a lo que la Comisión Europea considere conveniente. Por ejemplo, el rearme ante la supuesta amenaza de Putin. Bruselas ya se ha postulado para centralizar la compra de armamento, como ya hizo con las vacunas contra el COVID-19. Por supuesto, la comisaria de Finanzas niega todo ello y asegura que el único propósito de la Comisión es que invertir sea más fácil y atractivo. La unión de ahorro e inversiones y el euro digital van de la mano hacia el control total del dinero de los europeos. Esto se pretende llevar a cabo en octubre. Espero que descarrile el plan, que los europeos le digan a la Comisión, mira, lo que diga el dedo, tú no vas a decidir dónde yo invierto mi ahorro, bastante que me ha costado. Y ya he pagado impuestos por él, así es que no se meta usted donde no le llaman. Pero bueno, espero y confío que los europeos tengan esa visión del futuro y que la compartan conmigo.
Vamos con las reuniones para la paz en Ucrania. Donald Trump tiene prevista mañana una conversación telefónica con Putin, a ver si eso va, como dice Trump, bien encarado. Escuchamos al presidente norteamericano. Creo que nos está yendo muy bien con Rusia. Veremos si podemos anunciar algo, quizá el martes. Hablaremos con el presidente Putin el viernes. Se ha hecho mucho trabajo este fin de semana. Queremos ver si podemos conseguir que esta guerra acabe. Quizá podamos, quizá no, pero creemos que tenemos una muy buena oportunidad. Y como ya saben ustedes que a Trump hay que darle, tenga o no tenga razón, y a veces la tiene. Por ejemplo, no es lo mismo leer Trump expulsa a 200 venezolanos a El Salvador porque la policía ha decidido que no quiere que estén en Estados Unidos. No es lo mismo leer eso que Estados Unidos expulsa a 200 presos condenados y que cumplen en establecimientos penitenciarios americanos, los expulsa a El Salvador porque en su país, en Venezuela, no los quieren. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues claro, pues la noticia es esa, que hay 200 presos que estaban en la cárcel en Estados Unidos que han decidido expulsarlos del territorio norteamericano y que, aprovechando facilidades que dio El Salvador a Estados Unidos, pues se van a El Salvador. Bueno, y esto es lo que yo tenía que contarles del panorama internacional. Vamos al panorama local, donde hay un asunto que por encima de otros a mí me tiene muy preocupado, que es lo de las drogas. Vamos a ver ahora, ya saben que hay que conseguir que cambie el estado de opinión en este país y que los partidos tomen cartas en el asunto, promuevan reformas y se active esto, que este país acabe siendo el balneario de los narcotraficantes del mundo entero. Vamos a empezar por Barcelona. Hay una población que linda con Barcelona, San Adrián del Besós, donde se encuentra un polígono de casas bastante vetustas que se llama La Mina. Ahí se ha producido una macrooperación de los Mossos d'Esquadra contra el tráfico de cocaína y de heroína. Oh, amigos, y lo que ha aparecido es una enorme cantidad de armas. Armas para ser comercializadas, para ganar dinero con ellas. Este es un barrio donde tradicionalmente han mandado personas de etnia gitana. Recuerdo que hace algunos años el tío Manolo era el dueño y señor, el emperador de este barrio de La Mina. Bueno, ahora no sé si es el tío Manolo o sus sucesores, pero sigue siendo un problema de seguridad básico para toda la ciudad de Barcelona. Y de Barcelona nos vamos a Madrid, porque también hay otra circunstancia que tienen que conocer. ¿Con qué se asocia el negocio de la droga? A veces con las armas, con el blanqueo. Bueno, hoy tengo un ejemplo distinto y no sé si más o menos preocupante. Imágenes de Puente Vallecas, en Madrid, donde han requisado 766 plantas de marihuana. Pero ha puesto bajo la luz un negocio en el que se explotaba sexualmente a 2 mujeres, a las que obligaban a prostituirse. Eso es otra de las asociaciones que tiene que ver con el comercio de la droga. Bueno, y dicho esto, me queda por recordarles que es muy importante para nosotros que lo sepan y que se den cuenta de ello, que para que sus ideas se trasladen a la población con la mayor velocidad y la mayor eficacia posible, en lugar de dar la tabarra a la familia en las reuniones familiares, etcétera, ahora viene San José, pues en las reuniones con los hijos o con los padres, pues es mejor que nos apoyen a nosotros, que nos ayuden a nosotros para ser los transmisores. Si aumentan nuestras capacidades de difundir esas ideas que compartimos, iremos todos más deprisa. Son las 8:03, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo estupendo. Me alegro. Don Alberto Serrano, abogado del derecho administrativo, expolítico, escritor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. Un placer estar con ustedes, todo fenomenal. Empiezo con usted. Muy bien. Bueno, empiezo con los dos. No. Vamos a ver. De repente resulta que Fiscalía pone en marcha 9 demandas
por muertes en residencias de ancianos de Madrid, que, mira, aparecen como por arte de birlibirloque, así que la izquierda empieza a decir que el gobierno y la señora Ayuso, en general, tampoco sin especificar demasiado, son unos asesinos. A mí me viene a la memoria aquello de quién es la Fiscalía. Pues eso, ¿no? Sí, Xavier, tres cuestiones. La primera, hemos destacado en este programa en muchas ocasiones que Álvaro García Ortiz tiene que dimitir de su cargo, no puede ejercerlo en condiciones de imparcialidad. En este caso, parece que da una instrucción o está supervisando unas actuaciones que versan sobre un rival en estrados. Tiene un pleito pendiente contra la pareja de Ayuso. ¿Esto implica imparcialidad de la Fiscalía? No lo parece. Ante la duda, debería de dimitir de manera inmediata este señor, tal como hemos clamado en este programa en numerosas ocasiones. En segundo lugar, este tipo de denuncias de la Fiscalía ya la han presentado muchas veces. Si hay más de 20 archivadas. Lo que pasa es que lo hacen ahora, Xavier, doy una clave, porque son delitos que prescriben a los 5 años y, por tanto, consumados en el año 2020, pues prescribirían ahora, entonces los sacan todo lo que tienen en el cajón para ir estirando este chicle donde lleva. Es muy complicado este delito, por eso se han archivado, porque claro, tendría que demostrarse que evidentemente había una vía para llamar a los residentes, dejarlos en un sitio y no, tal como se afirma, que murieron pues, sin el auxilio sanitario necesario. Por tanto, es complicado en esta situación de pandemia encontrar pues, una alternativa a lo que desgraciadamente tuvieron que sufrir. Y ello sin perjuicio de que los protocolos que se emitieron en su día por la Consejería de Sanidad pues, son manifiestamente mejorables. No es comprensible que en 2 semanas se den 4 o 5 protocolos distintos con órdenes un poco contradictorias, muy discutible. En pandemia, y yo he gestionado una pandemia modestamente, que tener las ideas más claras y ser más firmes. Y 4 protocolos, en parte contradictorios, no parece que fuera la mejor. Y todo ello yo creo que ha generado cierta confusión en sociedad de que parece ser que había otras alternativas a la que se tomó, que era que se quedaran en la residencia. Todo esto, ya le digo, es muy discutible, pero por el momento todas las denuncias que se han presentado en ese sentido han sido archivadas. Recordará también usted que sufrió esto en sus barrios de Madrid, sí, donde fue concejal del ayuntamiento, que en aquellos tiempos, y lo decían los que trabajaban en las residencias, llamaban a los hospitales y decían, no, aquí no lo traiga, que aquí hay más peligro que donde está ahora. Ni siquiera les retiraban los fallecidos a las residencias. Totalmente, tenía un depósito con los propios fallecidos, también había mucha baja entre el personal residente, también contagiados, afectados, etcétera, y tampoco tenían instrucciones claras, no ellos, sino absolutamente nadie en el mundo sobre esta cuestión. Esto lo embridó un ministro, un vicepresidente, que era Pablo Iglesias. Se acordará de eso, ¿no? Y yo tuve la responsabilidad de aparecer por primera vez en algún tipo de residencia y proporcionarle los primeros equipos de protección individual, mascarillas, tuve esa responsabilidad y ahí estaban totalmente abandonados. Ya no por la Comunidad de Madrid, sino por el gobierno que centralizaba toda la gestión de la pandemia y en general por todo tipo de organismos. Hacían lo que podían, una situación terriblemente compleja. Al gobierno que pertenecían algunos que se hacían la barba de oro, presuntamente, vendiendo mascarillas a centros públicos, a ministerios, en fin. Por supuesto, mascarillas que eran muy baratas de confeccionar, por cierto. Don Julián. Bueno, lo primero, en la línea de lo que ha dicho mi compañero Alberto, decir que el fiscal general del Estado, en mi opinión, carece de legitimidad para seguir ejerciendo el cargo. Legalmente puede, si no ya estaría fuera, pero de legitimidad no tiene y tendría que haber dimitido o haber sido cesado en el mismo momento en que el Tribunal Supremo le llama a tomarle declaración. Ya no es imputarle o no imputarle, en el mismo momento. Y ahí sigue todavía, entre comillas, haciendo lo que no debería hacer, ¿no? Mismamente parece que va a nombrar un fiscal anticorrupción a ver si consigue quitarse al actual, porque parece que este no sigue como le gustarían sus deseos o sus designios, tal. Eso es lo primero. Lo segundo, pareciera que solamente faltaría más que la Fiscalía no pudiera abrir diligencias de investigación en casos que evidentemente tengan indicios delictivos, ¿no? Pero parece que solo ha habido muertos en Madrid. O sea, quiero decir que ha habido más de 100.000 muertos, no sabemos la cifra exacta, en España y por toda España. Y otras comunidades donde han muerto más ancianos en residencias. Claro, no solo Madrid, por tanto, claro, me estoy refiriendo a los que han fallecido en residencias. Por tanto, lo que ocurriera ha ocurrido en toda España. Solo se abren diligencias de investigación aquí en las residencias de Madrid
¿Por qué ahora? Además de, como ha dicho muy bien, porque estará acercándose el tiempo de prescripción y, evidentemente, para evitar que prescriban, inician las actuaciones y ya interrumpen el periodo de prescripción. Pero también es cierto lo que ha dicho usted, don Javier, y es que el responsable era don Pablo Iglesias. Yo he oído, con motivo del 5º aniversario, he vuelto a escuchar, que los han publicado en todos los medios, pero además oído, ya no he escrito. Si me permite, don Julián, en última instancia Pedro Sánchez, una pandemia Sí, responsable, bueno, Pedro Sánchez. Bien, por supuesto, pero Pablo Iglesias, hay grabaciones de él en las que dice, el mando. Esto es mío, yo asumo el mando. Bueno, pues oye, si esto va a servir, estas diligencias van a servir para llamar a Pablo Iglesias como el responsable inmediato, ¿eh? El inmediato será ese que usted dice, ¿no? Pero el inmediato, puesto que él dijo, las residencias son mías. Pues bueno, no va a ser. Esto es otra motivación política, se trata de una campaña o para tapar otras cosas o para seguir atacando a Ayuso. Luego, Si me permite, don Xavier, sobre lo que dice de Pablo Iglesias, yo doy fe, estaba allí, de que la UME apareció en las residencias. Aparecieron con un frasquito desinfectando y a continuación se marcharon, no podían hacer más. Esa fue la participación de la UME en la residencia. Cuando estuvieron allí, se supone que bajo esa autoridad y bajo esas órdenes de Pablo Iglesias. Desinfectaron, porque entonces se pensaba que era todo por contagio, vieron que no servía para nada y regularon. Otro error monumental en la gestión de la pandemia. Bueno, vamos con las nuevas sombras que ahora conocemos sobre los contratos públicos y la red de corrupción, el caso Koldo, ¿verdad? Llámenle Koldo, llámenle Aldama, llámenle Ábalos, llámenle José Ruiz, llámenle como ustedes quieran. Ahora bien, la cosa es que esto va haciendo aparecer nuevos focos de corrupción, como por ejemplo las coimas para recibir contratación pública de la administración de Pedro Sánchez. Vean. Koldo García guardaba en su email información crucial sobre las adjudicaciones que Adif ofreció a determinadas empresas cuando Ábalos estaba al frente de Transportes. Muchas de estas empresas, como por ejemplo Levantina y Murias, están hoy en el punto de mira de los investigadores. Ambas figuran en un listado de 128 adjudicaciones que el abogado de Víctor de Aldama presentó en el Supremo. Un correo en concreto enviado por Koldo a su exmujer, Patricia Uriz, es el que está bajo lupa de la UCO. En él se muestran 3 proyectos de obra que habían salido a concurso público. Levantina se presentó a los 3 y resultó adjudicataria de una de ellas. Pero no fue la única compañía que recibió tratos de favor por parte de Adif. Ahora la compañía ferroviaria ha recolocado en la cúpula a Juan Pablo Villanueva. Es el nuevo director general de negocio y clientes, pero previamente fue director general de Adif en la época en la que se contrató a Jessica Rodríguez en Ineco. Salpicado por presunto amaño de varios contratos, Villanueva es el único que ha sobrevivido a los cambios de la empresa. Mientras tanto, el juez del caso Koldo sigue la pista de los pagos de la trama en República Dominicana. Joseba García indicó ante el juez que en 2021 se desplazó por placer en varias ocasiones a República Dominicana. Pero según el magistrado, pretendía traer a España el dinero en efectivo blanqueado en el país latinoamericano. Por ello, Leopoldo Puente ha citado a 2 nuevos testigos. Una de ellas es una empleada de la empresa Pronolabs en Santo Domingo, acusada de repartir dinero en efectivo, y otro, Javier Serrano, vinculado a la despatrimonialización de los fondos. Y aquí viene la perla. Un contratista, un empresario, confiesa que ha pagado a la trama un 20% a cambio de adjudicaciones públicas por parte del gobierno. Ese testigo directo, cuyo nombre no es público y debe tener ciertas garantías en el juzgado para que continúe siendo así, lo que dice que esa trama era mano de santo, que se conseguía con esa trama lo que no se conseguía sin ella. Vamos a escuchar al empresario. Había un grupo de gente encargada de acelerar todos los proyectos en relación con la administración. Este grupo de gente estaba formado con un líder que era, si lo comparáramos a una empresa, sería el comercial, que sería el señor José Ruiz, y estaba el señor Koldo García, estaba el señor José Luis Ábalos, estaba el señor Víctor de Aldama y estaba el señor Israel Pilar. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Para qué se reunían? Se reunían básicamente para coger proyectos
y ver la viabilidad de acelerarlos con la administración y luego cobrar una comisión por ello. Una comisión para el Partido Socialista. Ellos decían que era para el Partido Socialista, podría ser, había para el Partido Socialista o para quien fuera, pero había otra comisión para la persona que interlocutaba, que decía, bueno, yo me llevo lo que sea del proyecto este. ¿De cuánto era la comisión que iba para el Partido Socialista? Depende del tipo de producto, pero rondaba entre un 15 y un 20%. ¿Cómo ha subido la cosa desde el tiempo de los Pujol, Julián? Justamente iba a decir yo eso, ¿no? Hay que ver con la inflación. ¿Os acordáis del 3% Bueno, catalán? Nunca fue el 3. Ya entonces Claro, nunca fue el 3. Ya era el 5, pero bueno, se hablaba del 3 primero, ya el 3% la pasa la historia. Lo que ha subido la vida. La vida, desde el coste de la entonces vida. acá. Sí. 15, Ahora ya estamos 20. en el 20%, Sí, sí. pero no era el tope. Hemos conocido por aquel peruano que el señor Amaro le pedía que inflara el 50, ¿no? Sí. O sea, entonces se quedaban cortos con el 20, ¿no? O sea que no llegaban. Bueno, esto es, claro, como en todo lo que dice este señor testigo protegido, o bueno, el que ha hecho estas declaraciones, pues es tremendo, ¿no? Porque, claro, pues ya sabemos que en todo este tipo de tramas, presuntamente, lo que ocurre es que vaya donde vaya el dinero, el grueso del dinero, sea a un partido político, sea donde fuera, los que están en la pomada se quedan una parte para ellos. La cuestión es si el que está en la pomada se queda más parte que lo que va para el destino final o al revés, ¿no? Por tanto, no me extraña. Y claro, nos ha descrito también ahí el comercial era el señor Ruz, no le ha puesto qué papel desempeñaban presuntamente Koldo y José Luis Ábalos, pero vamos, yo intuyo que Ábalos por lo menos era el CEO de la empresa, ha puesto el mismo símil. ¿El feo o el CEO? He dicho CEO, pero bueno, podría ser la otra cosa también, ¿no? Ahí lo tenía reñido. Y claro, pues como todas estas tramas tienen una estructura. Yo he oído en algún sitio unas declaraciones también, no sé si son de este mismo señor o de otro, pero que decía, este señor, presuntamente el señor Ábalos, asistía siempre en el último minuto para dar digamos, garantía, certeza de la operación, ¿no? Él era el avalista, es decir, esperad un momento, pues si tenéis alguna duda de cómo va esto, un momentito, y aunque fuera en el último minuto... Pues enseñamos al Santón. Eso es, aquí estoy yo, y ya daba credibilidad a la operación, ¿no? Y luego me ha sorprendido también de que viajaran a Dominicana por placer, pues el placer lo tenían aquí, allí van por dinero, ¿no? Pues unas pinceladas muy rápidas. En primer lugar, la presidenta Adif Pardo Vera declaró en el Supremo que Koldo le pedía persistentemente información sobre determinadas empresas. Resulta que estas empresas son las que salen en este titular. ¿Por qué quería esa información en el móvil, según ha dicho que la tenía la Guardia Civil en el móvil, para luego, lógicamente, pasarles el cepillo a estas respectivas empresas? ¿Cómo se hace esto? Lo hemos comentado, habría que verlo, pero seguramente a través de empresas auxiliares que generan esa recaudación. Y a lo mejor, digo yo como hipótesis, lo llevan a República Dominicana. Y en este punto es un tema absolutamente sangrante para la sociedad española, que es que hay no sé cuántos viajes en el Falcon constatados y no sabemos quién iba ahí porque se nos ha ocultado esa información. Evidentemente, si hubiera ido Joseba García, pues hubiera vuelto con el dinero perfectamente y nadie le hubiera preguntado absolutamente nada. Fíjese qué fácil. Y no tenemos información sobre el fin, las personas que van a esos viajes en República Dominicana, más allá del número excesivo, ¿no? Parece que es el país de referencia en España. Bueno, además hay otra cosa que explica la diferencia entre el 3 o el 5 de aquellos tiempos y el 15 o el 20 de los actuales. Una cosa es que tú le digas, por ejemplo, a Florentino Pérez, mira, que quieres hacer la Ciudad de la Justicia, coima del 3%. Es un ejemplo, no me lo tomen en serio. Y otra cosa es que le digas a Levantina de no sé qué, que si quiere hacer una obra en Gerona, donde no tiene ninguna presencia, el peaje es del 15 o el 20%. Es bastante diferente. Aumenta la comisión, porque el negocio sin los comisionistas, pues está claro que no se podía realizar o que no lo hubiera ganado esa compañía. Si lo gana es precisamente por la presión que ejercen todos estos que han salido relatados ahí. Si me permite, ¿cómo no? El que paga la comisión, no digo en este caso, pero lo conocemos de otras muchas, efectivamente cuando alguien quiere entrar en un mercado, y yo estoy hablando del sector de la construcción, del tema de la obra, ya sea obra pública o obra de edificación, no es lo mismo el que ya está en el mercado y tiene una determinada posición que él, estaba en el mercado, Levantina estaba en el mercado, pero fundamentalmente en el mercado de Levante. Pero cuando ya aspira a territorio nacional, quiere decir, a otras zonas,
pues sabe que lo primero es abrir mercado, y para abrir mercado tiene que pagar un fee mayor, ¿no? Y si me permite, Julián, otra cosa por la que se paga es por la información, que es lo que estaba diciendo este empresario. Con carácter previo a la publicación de cualquier tipo de proyecto en un boletín oficial, ya se ha comunicado internamente a determinadas personas que ya lo han estudiado. A partir de aquí, esa información privilegiada, pues evidentemente les da un plus en cuanto al proyecto, cómo pueden confeccionarlo, realizarlo, etcétera. Tienen esa ventaja competitiva que también hay que pagarlo, claro. Imagínate si conoces el precio, imagínate si además te permiten luego hacer eso que llaman contratos. Los reformados. Reformados. Modificados, Bueno, etcétera. cambiamos de asunto. Esto es muy interesante. Verán, hay un chino que tiene mucha relación con Zapatero. De hecho, Zapatero ha viajado a China varias veces para consolidar proyectos de este socio chino que tiene, ¿verdad? Que había trabajado en Huawei y que usó Aldama para infiltrarse en decisiones del gobierno de España. Un espía chino, cuidado, estamos hablando ya de un espía chino, trabajó para Huawei, usó Aldama y convenció, pues, de que, por cierto que dicen aquí, controlado por el CNI, no sé yo si el CNI está por controlar a los amigos de Zapatero. Lo que sí sé es que contrataron a Víctor de Aldama, que le pagaban un pastizal, 12.000 y pico de euros mes, para que les garantizase su negocio de 5G en España. Huawei es una compañía que tiene importantes averías en el mundo entero, casi siempre por espionaje industrial. Pleitos en Polonia, en Estados Unidos, en diferentes lugares del mundo. O sea, es una empresa que de aquí medio desapareció, se marchó de la publicidad de la camiseta del Atleti, lo recordaréis, envuelta en no pocos problemas. Pero hombre, que fiches Aldama para defender intereses tecnológicos chinos, me parece que esta red se vendía a cualquier cosa. Dos cosas. La primera, hay que recordar que Huawei ha tenido prohibición de entrar en Estados Unidos, de la vicepresidenta mundial de Huawei, creo recordar que estuvo incluso detenida en Estados Unidos durante mucho tiempo, precisamente por labores de espionaje y cosas similares, ¿no? Uno. Dos, que en Huawei España, la mujer de uno de nuestros ministros también, Álvarez, claro, formaba parte de ella, ¿no? Y tres, que no es que sorprenda, pero iba a decir que me sorprende, pero ya no me sorprende, que Zapatero está en todas las salsas. Es decir, en Venezuela, con el petróleo de no sé qué, con las minas de oro, y ahora ya hasta Huawei, ¿no? Entonces, parece que el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, además de ser, digamos, La alianza de civilizaciones. Sí. Bueno, pero también hay alianza de civilizaciones en China con los chinos. Totalmente. Sí. Pues esto parece un negocio entre Fu Manchu chino y el Rasputín leonés, una cosa así, es todo muy turbio. El problema de todo esto yo creo que le hacen perder seriedad a Europa, ¿no? Esto parece un país bananero, tercermundista y, señores, lo que ha llevado a esos cuotas de progreso a Europa es su seriedad, su Estado de Derecho. Y aquí da la sensación que llega un chino, llega quien sea, pone el dinero encima de la mesa, compra voluntades y hace lo que él quiere. Y al final mandan estos o el que tiene el dinero encima de la mesa. Es bastante penoso la imagen que estamos dando. Y además hay que ponerlo, contextualizarlo con esos diputados, eurodiputados, que están siendo investigados también por empresas chinas. Yo creo que a China, de algún modo, y a todos los que van en este plan, desde Europa habría que dar una respuesta ejemplar. Y de entrada, a todos estos que trafican, que comercian, pues aplicarles algún tipo de sanción para que no les saliera gratis todo esto, porque están generando negocios y a costa de nuestro prestigio y, por tanto, nuestra competitividad y nuestros beneficios sociales. No está Europa para dar lecciones ya de casi nada. Efectivamente. Vamos a hacer una pausa de publicidad. La gran noticia política del día de hoy es que Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha conseguido salvar sus presupuestos. Habrá presupuestos. ¿Eran importantes esos presupuestos? Ciertamente, mucho, porque tú no puedes pretender la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana con los presupuestos del año pasado prorrogados, ¿verdad? Tendrá nuevos presupuestos con el apoyo de Vox. ¿Qué cambia en todo esto? Bueno, luego lo analizaremos con más calma, pero lo primero que cambia es que Vox ha atornillado a Mazón y le ha dicho:
¿Te acuerdas por qué rompimos el gobierno de Valencia? Porque no queríamos más menas para Valencia de ese reparto territorial de los menores no acompañados. Y se lo ha exigido, y Mazón, que ahora está pues con el agua al cuello, ha dicho, bueno, pues vale, pues venga, así será. Luego escucharemos a Mazón y veréis que suena casi como si fuera uno de los de Abascal. Bien, vamos con el pacto que resuelve un problema, es una tabla de salvación para Carlos Mazón. Mazón ya tiene presupuestos. El presidente de la Generalitat ha anunciado un preacuerdo con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos para 2025. Por eso les confirmo que estamos trabajando en un acuerdo que nos permita sacar adelante la ley de presupuestos de 2025, con el apoyo del grupo parlamentario Vox. Es más, no solo un acuerdo de presupuestos, sino en un plan de impulso de la Comunidad Valenciana. Con el apoyo de Vox, Mazón podrá presentar los presupuestos en las Cortes e iniciar el procedimiento para su aprobación definitiva en junio. Un acuerdo con el que Mazón podrá contar con los presupuestos más necesarios después de la Dana, y Vox conseguirá consistencia y solidez en la Comunidad Valenciana tras lograr que las cuentas salgan adelante. Celebro las palabras del presidente de la Comunidad Valenciana. Es la dirección correcta, enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal. PP y Vox, con 53 diputados, cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, frente a los 46 del PSOE y Compromís. Esta estabilidad resta peso al supuesto adelanto electoral propuesto por el Partido Socialista Valenciano, quienes consideran este pacto como el nuevo pacto de la vergüenza. No es suficiente con que Mazón se vaya, porque este pacto de la vergüenza que ha anunciado hoy el señor Mazón ha sido aplaudido al instante por el señor Abascal y por el señor Feijóo. Desde Génova respaldan esta decisión, afirman haber estado al tanto de las negociaciones y avalan este acuerdo con Vox. En cuanto a la investigación judicial por la gestión de la Dana, según el diario El Mundo, en el PP todos coinciden. Mazón no tiene futuro a largo plazo, ya no le quedan balas. Aseguran que si sale algo que lo comprometa, no tendrá más margen. Pues ahora toca escuchar a Mazón. Esto fue el motivo de la ruptura en los gobiernos autonómicos compartidos PP-Vox, pues esto de los menas, que el Partido Popular estaba por recibir los que buenamente le mandara al gobierno central, y Vox dijo que se oponía a eso y que estaba dispuesta a romper los gobiernos. Lo hizo. Y ahora resulta que se rehace un acuerdo de presupuestos en base a que Mazón dice que no está dispuesto a recibir más menas. No nos olvidamos de aquellos que en los momentos más difíciles aprovecharon para robar y causar más daños. Por ello solicitamos a la delegación del Gobierno que haga público el número total de personas detenidas por pillaje, aprovechando la crisis de la riada para robar en domicilios y comercios, siguiendo la resolución adoptada por les Corts Valencianes en fecha 11 de julio de 2024, que dice expresamente inclusión en las estadísticas judiciales del dato relativo al país del cual sean nacionales las personas condenadas. Y coincidimos con Vox, que ha manifestado su rechazo a la política migratoria del Gobierno central en todo momento. Desgraciadamente, hemos comprobado una vez más que la buena fe y la política de Estado no caben con el presidente Sánchez. En ese sentido, les confirmo que la Comunidad Valenciana ha rebasado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el Gobierno de Pedro Sánchez. Les tengo que decir que el apoyo de Vox tiene dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, cuanto más débil esté el PP en Valencia, mejor le va a ir a Vox, ¿no? Esto no es discutible. Y la segunda, pues que, oye, si alguien tiene que acabar con el futuro político de Mazón, que sea su César, que sea Alberto Núñez Feijóo, o nosotros, que no digan que nosotros, no. Así es que, idus de marzo, ahora que sea Feijóo el que termine haciendo lo que crea oportuno. Julián. Bueno, con independencia de que el señor Mazón hizo muchas cosas mal durante la Dana y él tiene una responsabilidad, también hay cosas que todavía no han quedado suficientemente explicadas, que probablemente tendría que haber presentado su dimisión en cuanto pasaron los peores momentos, aunque solo sea porque todavía no se ha reconstruido nada. Pero también, no solo él, tendrían que haber dimitido un montón más de la delegada de gobierno, varios ministros, incluida Teresa Rivera, el ministro del Interior, etcétera, etcétera, inclusive el propio presidente Sánchez, por una gestión muy deficiente de la Dana, que efectivamente es una catástrofe natural de la que nadie tiene culpa,
Es verdad que había antecedentes, que se podían haber previsto el pollo, etcétera, pero bueno, digamos, una catástrofe de esa magnitud es muy difícil de gestionar, pero como vemos que fue y sigue siendo un desastre, el dinero no llega, etcétera, pues la misma razón que tendría para haber dimitido o haberle pedido el cese el señor Feijóo a Amazon, pues tendrían muchos ministros, incluso el presidente de gobierno. Dicho lo anterior, yo creo que lo normal es que una comunidad autónoma y mucho más el gobierno central tengan presupuestos. O sea, es decir, el hecho de que tenga unos presupuestos firmados no tiene que ser una mala noticia, es una buena noticia. Otra cosa distinta, yo no he podido, lo ha anunciado hoy, los presupuestos no están aprobados todavía, vamos a ver qué contienen, ¿verdad? Ha hablado de muchas ayudas para los damnificados, ¿no? Bueno, habrá que verlo. Pero el que haya presupuestos es una buena noticia. Lo que tendremos que analizar es el contenido de esos presupuestos, qué es lo que contienen, y entonces podremos enjuiciarlos, ¿no? El ataque que recibe es furibundo y es político. Le acusan de haber llegado a un pacto con Vox, ¿y a qué pactos llega el señor Sánchez con Junts, con RC o con Bildu? No para los presupuestos, que todavía no los tiene, pero para otras materias. Sí, Xavier, yo creo que estos presupuestos, este acuerdo de presupuestos, yo creo que va a blindar a Amazon hasta el final del mandato y estoy convencido que se va a presentar como candidato, por lo menos él lo intentará, salvo que le acucien los problemas judiciales. ¿Y eso por qué? Porque con estos presupuestos se de suponer, aunque no conocemos el detalle, que va a tener mucho dinero para inversión. Y ese es un dinero que lógicamente va a vender dentro de un par de años, porque claro, va a tener partidas frescas, disponibles para hacer esos gastos que ahora mismo necesitan esos pueblos. Y eso está muy bien y va a poder vender mucho más que el gobierno central en ese sentido. El problema, a mi modo de ver, es que lo que están lanzando como acuerdo son cosas que no va a poder cumplir. Lo de los MENA no lo va a poder cumplir porque son decisiones que viene del gobierno central. De hecho, en Cataluña están queriendo coger la competencia precisamente para hacer lo que les dé la real gana. Entonces, esto no lo va a cumplir. Y el Pacto Verde que viene de Europa todavía menos. Por tanto, van a generar una cierta frustración a la larga, yo entiendo, y que Vox va a apretar mucho a este señor y dice, oiga, ¿usted por qué pacta esto si no lo puede cumplir? Y vamos a ir a ese escenario dentro de un año, entiendo yo, que es ¿por qué no cumplió esto? ¿Por qué trae usted más MENA? ¿Por qué trae usted o hace más política esta del Pacto Verde? Y ahí pues va a tener este hombre que dar muchas explicaciones de Amazon porque dijo o está diciendo ahora mismo lo que está diciendo cuando él ya, insisto, sabe que le trasciende como que autónoma y no lo va a poder cumplir. Ya hemos aprendido, perdón, don Javier, que los presupuestos no son para cumplirse, porque aquí no los cumple nadie y no pasa nada, pues este es uno más, ¿no? Y en todo caso se ha metido él solo en el laberinto. Sí, pero esto no es tanto de presupuestos, sino es como políticas generales. Ya. ¿Él tiene algo que decir sobre las MENA? Absolutamente nada, como ninguna comunidad autónoma. ¿Tiene algo que decir sobre la política? Hombre, sí, puede decir lo que le da la gana, pero no va a tener ninguna resonancia efectiva a ese nivel. ¿Se acuerdan ustedes de un señor bajito con bigote que decía en el Congreso con voz grave, váyase, señor González? Se llamaba Aznar, José María, creo recordar. Mire lo que dice ahora. Si usted me dice que si yo en este momento probablemente sintonizo más políticamente o tengo menos discrepancias políticas con Felipe González que con Abascal, sin duda ninguna. Yo creo que sí, que tengo muchas más conexiones políticas. Es decir, sí. Acuerdo, podría tener consensos fundamentales. Consensos fundamentales. Sin duda que sí, ¿no? Tampoco no lo diga mucho, no se vaya a preocupar. Ya. Serrano. Sí, Xavier, este hombre reconoce lo que estamos viendo todos los días en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo de la mano con el Partido Socialista, generando un núcleo común de política que parece absolutamente inamovible. Casa mal con la noticia anterior, que es pacto de PP con Vox, salvo que, bueno, por encima de todo esto que estamos comentando, esté pues aguantar en el puesto. En cualquier caso, a mí lo que me da rabia como senador europeo es que no haya alternativas a esas políticas oficiales que están proponiendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Europeo. Es decir, que sea un mantra que sea de algún modo inamovible. Y traigo a colación un personaje histórico, si quieren, se llama Zaleuco, que fue el primer legislador griego en una ciudad de Sicilia. Entonces este señor lo que hacía era un cuadro legislativo y a partir de aquí quien quería modificarlo tenía que presentarse con una soga en asamblea. De tal manera que si no era aprobado, a continuación le ahorcaban. Y esta es la sensación que nos da a quienes criticamos un poco este establishment, estas normas generales. Yo quiero criticar, estoy en mi derecho. Desde toda la vida, la libertad de expresión, la crítica ha sido parte de la esencia de Europa y ahora parece ser
que con esa alianza tan profunda no podemos salirnos de esos márgenes preestablecidos que nos están, a mi modo de ver, ahogando. Julián. Pues yo no sé muy bien qué lectura política hacer de estas declaraciones que hemos escuchado al señor Aznar, ¿no? Una lectura podría ser, está tirando de las orejas el pacto con Vox que han alcanzado el señor Mazón. Creo que no lo conocería, porque el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana ha sido hecho público hoy, y estas declaraciones son del viernes o del sábado, del fin de semana, ¿no? Por tanto, por ahí podría no ser esa la razón. Dos, no sé si lo que está diciéndole también es un mensaje subliminal al señor Feijóo de que va llegando el momento de pactar con el Partido Socialista, ¿no? Tal vez con el Partido Socialista no de Sánchez, sino otro Partido Socialista. Pero es que eso tampoco tiene ninguna viabilidad, porque dos no pactan si uno no quiere, y ya sabemos que hay uno claramente que no quiere, que es Sánchez, ¿no? Entonces no acierto. Quiere estar haciéndole también, digamos, un favor a Felipe, que no sé si se lo hace, a Felipe González, diciéndole: tú sí que eres un hombre de Estado. Felipe, yo también estoy solo, soy otro jarrón chino, que no pinto nada. No me hacen caso. Bueno, una pillada. Si oyen a los jóvenes hablar de una pillada, es cuando alguien lo pillan, pues eso, infraganti, que se decía antes. En París, Óscar López, ministro del Gobierno, y el presidente de Telefónica, puesto por el Gobierno, Murtra, pues fueron a París a hablar con el elemento díscolo del grupo Prisa, Josep Oughourlian, que es un señor francés, pero de origen diverso, para ver cómo arreglamos lo tuyo. Y el presidente de El País, Oughourlian, avisa al gobierno, está enfadadísimo. Dice: es inaceptable que alguien use una empresa pública para adueñarse de un medio. De lo que se deduce, es bastante obvio, que Murtra iba allí a decir: si accedes a lo que quiere el gobierno, te vamos a cubrir en billetes a base de anuncios de Telefónica. Pero como digas que no, vas a tardar mucho en recuperar lo que tienes invertido en Prisa, unos 350 millones. Vamos a ver lo que pasó. El presidente y principal accionista de Prisa, Josep Oughourlian, ha sacado toda su artillería contra el gobierno de Sánchez. Acusa al presidente de querer adueñarse del país y de utilizar una empresa pública para asaltar los medios. Ocurre justo cuando hemos conocido una reunión que mantuvo el ministro Óscar López con el CEO de Vivendi y Marc Murtra, presidente de Telefónica. Una reunión desvelada por la revista francesa Le Point, que tenía como objetivo forzar a Vivendi para que venda el 12% de sus acciones en el grupo Prisa a empresarios afines del PSOE. Además, según detalla el diario francés, el ministro y Murtra amenazaron al CEO de Vivendi con poner fin a la publicidad de Telefónica si no vende sus acciones a empresarios cercanos al Ejecutivo y abandona el grupo Prisa. Los inversores afines al PSOE de los que habla el exministro son Andrés Varela, muy cercano a Zapatero y quien cuenta con más del 7% de las acciones del grupo, además del presidente de Balearia o Diego Prieto. Óscar López confirma la reunión en París, pero niega que se produjera para forzar un cambio accionarial. Yo no me he reunido con ninguna, yo no he mantenido ninguna reunión con las personas que usted dice para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa. Por supuesto que no. Un encuentro sin más y para nada para hablar de eso. El PP, por su parte, acusa al gobierno de utilizar su poder para presionar a Vivendi y exige la comparecencia del presidente de Telefónica para explicar esta reunión en París. Esto en una democracia no cabe y es de máxima gravedad. Vamos a solicitar la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del señor López. Salcedo, si eres ministro, aunque no seas el lápiz más afilado del plumier, si dices que no era ese el sentido, pues coño, explica cuál era el sentido de la reunión. A lo mejor es que hasta resultarías más creíble. Bueno, en primer lugar, yo sintonizo con las declaraciones que ha hecho Oughourlian, que hoy ha publicado además un editorial en el diario El País, que ya no lee nadie, por cierto, o casi nadie, ¿verdad? Pero bueno, lo ha publicado en la línea que acabamos de leer, de acusar que esto parece más a la época de Franco que a la actual. Pero claro, a este hombre, a este señor, a un gran empresario, hay que recordarle cómo entró él en Prisa y por qué, con la mano de quién, y lo mismo en Indra, etcétera. O sea, ahora cuando le han pedido, oye, ha llegado tu turno, ahora te tienes que marchar,
pues se revuelve. Es verdad que va a perder mucho dinero si se marcha ahora, ¿no? Pero no, esto no lo dijo cuando entró por la misma puerta que ahora le están intentando meter a los otros. Respecto a la reunión con Vivendi, pues no sé, Óscar López se iría a hablar de la eliminatoria esta de Champions del Real Madrid o del PSG y se fue a Francia a hablar de esto. No, no tiene sentido. Eso sí, es verdad que dice, no fue para hablar de este tema, pero está reconociendo explícitamente que estuvo reunido con los accionistas de Vivendi y, además de que lo diga Le Point, ¿no? Pero él le reconoce, ¿no? Entonces, oiga, díganos usted de qué habló entonces, ¿no? Claro, no nos dirá la verdad, pero bueno. La reunión en sí misma es una vergüenza, otros sabemos de qué estaban hablando. Por otro lado, ¿se acuerda usted del país Diario Independiente de la Mañana? ¿Qué quedó en eso? Solo de la mañana. Exacto, ya por la tarde ya me han cambiado de opinión. Eso es lo que ponían siempre en la portada del País. Hombre, este señor ya no entró en ese país, si es que existió alguna vez, ¿no? Por tanto, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Julián, que lo que iba a comentar, que este señor ahora dice esto porque le interesa, y además lo compara con Franco. Y bueno, pues lo deja ahí un poco ahí como tirado. Pues sí que es verdad que España avanza de una manera acelerada hacia una dictadura total y absolutamente. No hay división de poderes, con ese desprecio legislativo y judicial, no hay respeto a la ley, porque aquí se hace lo que quiera el number one, no hay responsabilidad de intervención de los poderes públicos por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, hacen lo que les da la real gana, tampoco existe respeto a los derechos individuales, esto mismo de pegar una patada a las empresas y a la propia libertad de información. Solo falta un dato para que dejemos de ser, yo creo, un país ya totalmente, un pucherazo electoral. Eso ya sería el remate definitivo. Bueno, eso depende de una está compañía Telefónica ahí metida, cuidado. Indra, exacto, y está Telefónica ahí metida también. Hay muchos españoles que creen que hay algunas provincias donde ha pasado muchas cosas en elecciones generales, por no decir en todas. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Quiero aclarar que Gurlian, cuando entró en Prisa, es verdad que un empresario pues huele el olor del dinero, obviamente, pero también asumía un riesgo tremendo. Cuando él entra con un plan de reducir endeudamiento porque la compañía estaba quebrada. Y es verdad también que este tipo, con lo que no está de acuerdo es en perder más dinero montándole la séptima, que es la televisión Telepedro, de la cual yo os vengo hablando desde hace meses. Y el francés ha dicho, hasta aquí, jusque-là, se acabó, yo no pongo un euro más. ¿Y qué dicen que es? ¿Para qué? Para Telepedro, pero si Pedro tiene 6 televisiones en España, en las que hace y dice lo que le da la gana, y con sentido crítico cero, ¿para qué quiere una más? Bueno, él ni Pedro quiere una más. A Pedro le han convencido, pues Contreras y sus secuaces, que se van a poner ciegos de pasta si se lleva a cabo el proyecto de la Telepedro, y Gurlian dice, por aquí, yo ya he pasado por esto, ya he aguantado esto vivo suficiente tiempo. Y a lo que iban estos dos, a París, es a decir, mira Gurlian, te lo arreglamos con publicidad a costa de Telefónica, donde por cierto en Movistar ya manda un conocido dirigente de las Juventudes Socialistas, hace ya muchísimos años, Javier de Paz, amigo de todos los que tienen poder dentro del socialismo, amigo y militante, claro. Bueno, pues eso es cómo van evolucionando las cosas, de las que se ocupan en Moncloa, de esto sí se ocupan. Esto sí merece la pena, que el presidente de Telefónica vaya a París con el ministro Óscar López para resolver un tema que le puede beneficiar, cree alguien que le puede beneficiar electoralmente a Pedro Sánchez. Y solo un detalle, Xavier, ¿no les da a usted la sensación que Óscar López ha subido de categoría en el organigrama desde que se ha marchado Ábalos y Koldo? No, porque Óscar López era el gran fontanero de Moncloa, claro, hasta que se ganó el que le sacaran del cuarto oscuro y le hicieran ministro. Pero se lo ganó, ¿sabe con qué? Con lo del fiscal general del Estado. Bueno, claro. Pero ahora el Ábalos, el Koldo de turno, pues que hay un vacío ahí, pues unas plazas vacantes, pues está ocupando este hombre posiciones, yo creo, este tipo de cosas, ¿no? Julián, estoy muy disgustado contigo porque sé que has comprado aceite de Marina Leda a Pablo Iglesias. Joder. No te enfades, que es una broma. Marina Leda, ¿qué es Marina Leda? Algunos no se acordarán, sobre todo los más jóvenes. Era donde saltaban cortijos, con Cañamero y con todos aquellos personajes de la izquierda comunista, radical, que revivía aquellos momentos de rebeliones campesinas en Andalucía y todo este rollo. Bueno, ahí se produce aceite. El aceite de Marina Leda yo la verdad es que no lo conozco, no sé si es bueno o es malo. Lo que sí sé es que lo vende Pablo Iglesias y sí sé que lo vende
aproximadamente 3 euros por encima de lo que cuesta en los centros comerciales que ustedes y yo conocemos y a los cuales no voy a hacer publicidad. Y para demostrarlo, vean. El aceite bueno y combativo, el de Marinaleda. En Canal Red hemos suscrito un acuerdo de colaboración con los compañeros y compañeras de la cooperativa de aceites de Marinaleda 12COP. Si quieres hacerte con una botella o garrafa es muy fácil. Puedes hacerlo a través de su web 12cop.com introduciendo el código CANALRED, así todo junto y en minúsculas. O también puedes buscar el enlace en la descripción de nuestros vídeos que publicamos en nuestros canales de YouTube. Apoya a los cooperativistas de Marinaleda y apoya a Canal Red. Y paga 3 euritos más por litro de aceite. Bueno, yo de Marinaleda me acuerdo perfectamente de aquel dirigente sindical, José Manuel Sánchez Gordillo, el de la barba, que era el que iba por allí con los cortijos, como usted ha dicho perfectamente, y que armaba allí Dios es Cristo permanentemente. No sé yo tampoco si tiene buen aceite. Yo consumo aceite de algún otro sitio que sé que tiene mucha calidad. ¿Y ¿no? nunca fue de Marinaleda? No es de Marinaleda. Pero lo que me parece casi ridículo, ¿no? Si me lo permitís, es el papel de Pablo Iglesias con... Sí, parece teletienda, favor, ¿no? Pero yo quería destacar que se ve forzado esto porque la financiación de Irán, de Venezuela, igual ya no le llega. Claro, está ahí Zapatero y compañía, ya se lo quedan. Eso es lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que ya parece que hay menos conexión y se nota. Si no, no tendría el hombre que estar con esa necesidad. Sí, es verdad que el aceite era un poquito caro, a lo mejor compensa por calidad. No vamos a fastidiarle su publicidad. Hombre, lo que sí que le daría un consejo y es que sale con la lata abollada. Sí. Eso había que a mí si compro uno me manda una lata abollada. Es tomarte una cucharadita de ese aceite y se te cierra el puño, se te levanta el brazo y cantas la internacional como el presidente del gobierno en Aragón. ¿A dónde hemos llegado? Ay, ¿a dónde hemos llegado? Esto es el engaño, pero permanente. Bien, ha salido una encuesta del CIS. Y como no es noticia decirles que el PSOE gana descaradamente en esta encuesta de Tezanos, bueno, pues les tengo que contar que se aprecia una muesca electoral en el resultado de Vox, que el hombre explícalo todo, Tezanos, dice que esto tiene que ver con el apoyo de Vox a Trump. Pues vaya explicación, ¿eh? Pero bueno, oye, ahí está, Tezanos una vez más, pues marcando carácter. Le han subido el sueldo al secretario de Estado, ¿no? Sí. Por esto precisamente, Hombre, ¿no? Claro, es ahora tendrá bonus, ¿no? Ahora le darán un bonus, ¿no? Claro. Esto es ridículo, ¿no? O sea, quiero decir que el ponerle 5,3 puntos de diferencia al PSOE respecto al PP, pues es que... Tal vez, si se fijan, le dan un capón a Pablo Iglesias con un 3,8, que normalmente estaba el hombre cercano al 5, y en paralelo se lo da a Sumar, que sí que le da un poquito más. Ese capón se nota bastante, le tienen totalmente torpedeado, incluso no me extraña que la abulladura en la lata pues también podría ser fruto de esa política de machaque contra el Pablo Iglesias. Es una broma, igual que Revilla le traía anchoas al presidente de gobierno, a lo mejor es posible que ahora Iglesias le lleve latitas de aceite a Tezanos para subir un poquito las encuestas, ¿no? Y si no valdrá para cambiar el aceite de los camiones, digo yo. Algo le tienen que hacer con eso. Bueno, y el gasto en defensa, que sigue siendo algo que ocupa y preocupa y que Sánchez no avanza ni un milímetro en todo esto, puede que cante la internacional. Que, por cierto, no sé yo si debería o no debería, pero bueno, en cualquier caso, ¿le visteis con el selillo de obrero cuello alto ahí en Aragón con Pilar Alegría, ¿no? Sí, bueno, el tema del rearme y digamos, la contribución a los presupuestos de defensa de la Unión Europea es un tema muy serio, ¿eh? Yo creo que tal vez no le estamos dando toda la importancia que tiene, no solo por la cuantía, 800.000 millones es una barbaridad, también por lo que lleva implícito de riesgo para Europa, porque nadie se plantea un rearme armamentístico y además de esta magnitud, si no es que teme algo, ¿no? Es verdad que ahora todo el mundo utiliza la palabra disuasión, como diciendo, bueno, lo que van a hacer es disuadir, ¿qué disuasión ni qué narices, ¿eh?
le tienen al otro a las puertas de Europa, ¿no? Entonces dice, vamos a intentar tener algún poquito de defensa. Y yo creo que vamos a ver muchas cosas importantes. Muy brevemente, este hombre quiere hacer el rearme, además, con los créditos correspondientes, sin pasar por el Parlamento. Y he oído a algún compañero que dice, eso es un disparate jurídico. De verdad, hay gente que todavía no se ha enterado que este hombre se salta la Constitución y todas las leyes. ¿Por qué no la Ley General Presupuestaria? También lo hará si es necesario. Por supuesto. Miren, este año ha metido de Matute 50.000 millones de nueva deuda vía decretos sin pasarla por el Parlamento. Pero el año que viene 60.000, no pasa nada. A lo que vamos, tengo que agradecer a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La Comunidad Valenciana tendrá presupuestos y Carlos Mazón tiene tabla de salvación. Con estos presupuestos que ya se han acordado políticamente hoy, se podrá articular la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana. El acuerdo se basa en un pacto con Vox en el que los de Abascal han impuesto al PP valenciano que dé un giro radical. Así, la Comunidad Valenciana no aceptará más reenvíos de menas, un asunto que en el pasado, como recordarán, llevó a que el PP y Vox rompieran sus acuerdos de compartir gobierno autonómico, en este caso en Valencia. Desde el Partido Popular insisten en que este acuerdo ha estado pilotado por Génova y que no supone en ninguno de los casos una cesión de sus principios, ya sea en materia de inmigración o en materia verde, en materia ecológica. Aseguran que en el caso de Carlos Mazón, este acuerdo podría abrir incluso la puerta a que se llegara a pactos parecidos en otras regiones, como es el caso de Murcia. Desde el Gobierno dicen todo lo contrario, creen que es un acuerdo xenófobo y racista. Mazón ya tiene presupuestos. El presidente de la Generalitat ha anunciado un preacuerdo con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos para 2025. Por eso les confirmo que estamos trabajando en un acuerdo que nos permita sacar adelante la ley de presupuestos de 2025, con el apoyo del grupo parlamentario Vox. Es más, no solo un acuerdo de presupuestos, sino en un plan de impulso de la Comunidad Valenciana. Con el apoyo de Vox, Mazón podrá presentar los presupuestos en las Cortes e iniciar el procedimiento para su aprobación definitiva en junio. Un acuerdo con el que Mazón podrá contar con los presupuestos más necesarios después de la Dana y Vox conseguirá consistencia y solidez en la Comunidad Valenciana tras lograr que las cuentas salgan adelante. Celebro las palabras del presidente de la Comunidad Valenciana. Es la dirección correcta, enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal. PP y Vox, con 53 diputados, cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, frente a los 46 del PSOE y Compromís. Esta estabilidad resta peso al supuesto adelanto electoral propuesto por el Partido Socialista Valenciano, quienes consideran este pacto como el nuevo pacto de la vergüenza. No es suficiente con que Mazón se vaya, porque este pacto de la vergüenza que ha anunciado hoy el señor Mazón ha sido aplaudido al instante por el señor Abascal y por el señor Feijóo. Desde Génova respaldan esta decisión, afirman haber estado al tanto de las negociaciones y avalan este acuerdo con Vox. En cuanto a la investigación judicial por la gestión de la Dana, según el diario El Mundo, en el PP todos coinciden. Mazón no tiene futuro a largo plazo, ya no le quedan balas. Aseguran que si sale algo que lo comprometa, no tendrá más margen. Carlos Mazón asume algunos de los postulados de Vox en lo que se refiere a materia migratoria y al Pacto Verde Europeo. En concreto, hoy daba pistas sobre lo que será el futuro de su gestión en lo que se refiere a inmigración. Asegura que la Comunidad Valenciana tiene un problema con una política fracasada, asegura, de inmigración del Gobierno, y asegura que ya han cumplido el cupo, que no van a admitir a más menores inmigrantes en una comunidad que está saturada. Insiste también en que pedirá que se publiquen los datos de nacionalidad de todos aquellos jóvenes que fueron detenidos posteriormente a la Dana por actos de pillaje. No nos olvidamos de aquellos que en los momentos más difíciles aprovecharon para robar y causar más daños. Por ello solicitamos a la delegación del Gobierno que haga público el número total de personas detenidas por pillaje, siguiendo la resolución adoptada por les Corts Valencianes, que dice expresamente: inclusión
en las estadísticas judiciales del dato relativo al país del cual sean nacionales. Yo les confirmo que la Comunidad Valenciana ha rebasado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. La Comunidad Valenciana está en una encrucijada. ¿Necesita nuevos presupuestos? Pues sí, y los necesita más que nunca para poder avanzar en la reconstrucción del territorio. Si no tiene presupuestos, tendrá que hacerlos con los del año anterior prorrogados, lo cual limita sus capacidades enormemente. El acuerdo pues apuntala a Carlos Mazón, desde luego, lo apuntala como presidente de la Comunidad Valenciana, salvo error o avería judicial. Eso sí, Vox le ha puesto precio a la fiesta y ha obligado a Carlos Mazón a rechazar el reenvío de menas excedentarios de Canarias, de Ceuta o de Melilla. En pocas palabras, ahora le han dicho los de Vox, te vas a comer lo que rechazaste en otros tiempos y lo que motivó la ruptura de los gobiernos PP-Vox en 5 comunidades autonómicas en el pasado. Ahora, como el zapato aprieta a Carlos Mazón, pues se siente obligado a pactar con Vox lo que nunca quería y con ello obtener sus ansiados presupuestos. La pregunta que se harán muchos valencianos es: ¿las diferencias del PP con Vox son tan caprichosas como para llegar a romper gobiernos en algunos momentos y cuando conviene, pues pelillos a la mar y olvidarse de esos supuestos grandes asuntos, supuestos grandes nudos gordianos que les separaban? Así que cuando un presidente se ve al pie de los caballos es capaz de todo. Así las cosas, los de Abascal sacan provecho por poder exhibir ante los valencianos que el PP vuelve a sus ideas, a las ideas de Vox, y les quita de en medio esa especie de tener que ser el bruto que acaba apuñalando al César. Si Mazón tiene que caer, pues ya se espabilará Alberto Núñez Feijóo con el problema, porque Vox no habrá sido quien haya entregado el gobierno de la Comunidad Valenciana a la izquierda. En otras palabras, la daga, si acaso, le dicen los de Abascal, que la empuñe el propio Feijóo. Bueno, y ni los escándalos de corrupción ni las nuevas cesiones al independentismo parecen haberle pasado factura a Pedro Sánchez, según el último CIS de Tezanos. En ese barómetro del mes de marzo volvemos a ver una nueva subida en intención de voto del Partido Socialista, que ya se distancia en 5,3 puntos sobre el Partido Popular. El otro gran titular de la encuesta es la caída de Vox. Tezanos hunde 1,5 puntos a los de Abascal, en lo que algunos han leído un castigo por su alineamiento de las últimas semanas con las tesis trampistas sobre Ucrania. Cuesta, es verdad, ver este crecimiento del Partido Socialista cuando también lo han experimentado sus socios nacionalistas, e incluso Sumar, que al contrario de lo que venía sucediendo en las últimas encuestas, sube 1,2 puntos. Ojo, porque este nuevo barómetro del CIS apunta a una preocupación en sobremanera de los españoles por la invasión de Rusia a Ucrania. El barómetro señala que aún casi 66% de los ciudadanos les preocupa y mucho este tema que afecta a nuestra seguridad. Los sindicatos de Renfe y de Adif firmaron in extremis un acuerdo con las direcciones de esas compañías para desconvocar la huelga el pasado domingo. Pero los servicios ferroviarios han registrado hoy todo tipo de cancelaciones y retrasos, la mayoría en las líneas de rodalías o de cercanías catalanas. El acuerdo se basa en que ese servicio, el de las cercanías catalanas, no va a salir del grupo Renfe. El acuerdo ha disparado las alarmas en Esquerra Republicana, quien cree que el traspaso se tendrá que cumplir, que está dentro del plazo previsto, que no pasa nada. Pero el nerviosismo aflora a los labios de Oriol Junqueras, que advertía hoy que el gobierno del PSOE sabe o tiene que saber que debe cumplir sus acuerdos, porque si no los cumple, ya sabe que no va a tener más acuerdos con Esquerra. Así es que podemos decir que los presupuestos generales del Estado que ansía Sánchez son ya papel mojado.
El gobierno español y el Partido Socialista. El gobierno y el Partido Socialista tendrá que cumplir los acuerdos porque si no cumple ya sabe que no habrá nuevos acuerdos. Por tanto, de momento no hay presupuestos para 2025, ni en la Generalidad de Cataluña ni en el gobierno español, y es evidente que si no cumplen tampoco habrá para 2026. Y las ansias de Pedro Sánchez por controlar la prensa han quedado retratadas este fin de semana después de que un ministro presionase a un grupo de comunicación para que vendiese sus acciones del grupo Prisa. El nuevo presidente del diario El País, de apellido Urgulian, ha publicado hoy una tribuna en la que compara a Pedro Sánchez con Franco. El presidente y principal accionista de Prisa, Josep Augurian, ha sacado toda su artillería contra el gobierno de Sánchez. Acusa al presidente de querer adueñarse del país y de utilizar una empresa pública para asaltar los medios. Ocurre justo cuando hemos conocido una reunión que mantuvo el ministro Óscar López con el CEO de Vivendi y Marc Murtra, presidente de Telefónica. Una reunión desvelada por la revista francesa Le Point, que tenía como objetivo forzar a Vivendi para que venda el 12% de sus acciones en el grupo Prisa a empresarios afines del PSOE. Además, según detalla el diario francés, el ministro y Murtra amenazaron al CEO de Vivendi con poner fin a la publicidad de Telefónica si no vende sus acciones a empresarios cercanos al Ejecutivo y abandona el grupo Prisa. Los inversores afines al PSOE de los que habla el exministro son Andrés Varela, muy cercano a Zapatero y quien cuenta con más del 7% de las acciones del grupo, además del presidente de Balearia o Diego Prieto. Óscar López confirma la reunión en París, pero niega que se produjera para forzar un cambio accionarial. Yo no me he reunido con yo no he mantenido ninguna reunión con las personas que usted dice para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa. Por supuesto que no. Un encuentro sin más y para nada para hablar de eso. El PP, por su parte, acusa al gobierno de utilizar su poder para presionar a Vivendi y exige la comparecencia del presidente de Telefónica para explicar esta reunión en París. Esto en una democracia no cabe y es de máxima gravedad. Vamos a solicitar la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del señor López. El caso Koldo sigue arrojando nuevas sombras sobre la gestión que se hizo de los contratos públicos bajo el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Un empresario vinculado a la trama cuya identidad permanece en secreto ha confesado que él mismo pagó un 20% del importe de la concesión a cambio de la adjudicación de obra pública por parte del Gobierno. Ese testigo directo apunta a un grupo de personas y la relaciona. Dice que son pues Koldo García, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y José Ruz. Esos son los que recibían el dinero supuestamente para el PSOE, supuestamente lo dice así, y los que agilizaban los contratos de obra pública relacionados con la administración del Gobierno. Había un grupo de gente encargada de acelerar todos los proyectos en relación con la administración. Este grupo de gente estaba formado con un líder que era, si lo comparáramos a una empresa, sería el comercial, que sería el señor José Ruz, y estaba el señor Koldo García, estaba el señor José Luis Ábalos, estaba el señor Víctor de Aldama y estaba el señor Israel Pilar. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Para qué se reunían? Se reunían básicamente para coger proyectos y ver la viabilidad de acelerarlos con la administración y luego cobrar una comisión por ello. Una comisión para el Partido Socialista. Ellos decían que era para el Partido Socialista, podría ser, había para el Partido Socialista o para quien fuera, pero había otra comisión para la persona que interlocutaba, que decía, bueno, yo me llevo lo que sea del proyecto este. ¿De cuánto era la comisión que iba para el Partido Socialista? Depende del tipo de producto, pero rondaba entre un 15 y un 20%. Y nuevos mails de Koldo en poder de la UCO prueban que hubo adjudicaciones amañadas a la constructora levantina, tal y como ha denunciado el empresario Víctor de Aldama. Lo cierto es que muchos directivos ligados a estas empresas públicas han resultado salpicados por el caso Koldo, pero solo uno de ellos ha sobrevivido. Se trata de Juan Pablo Villanueva. Él está recolocado en Adif y manchado por el fichaje de Jessica.
Koldo García guardaba en su email información crucial sobre las adjudicaciones que Adif ofreció a determinadas empresas cuando Ábalos estaba al frente de Transportes. Muchas de estas empresas, como por ejemplo Levantina y Murias, están hoy en el punto de mira de los investigadores. Ambas figuran en un listado de 128 adjudicaciones que el abogado de Víctor de Aldama presentó en el Supremo. Un correo en concreto enviado por Koldo a su exmujer, Patricia Uriz, es el que está bajo lupa de la UCO. En él se muestran 3 proyectos de obra que habían salido a concurso público. Levantina se presentó a los 3 y resultó adjudicataria de una de ellas. Pero no fue la única compañía que recibió tratos de favor por parte de Adif. Ahora la compañía ferroviaria ha recolocado en la cúpula a Juan Pablo Villanueva. Es el nuevo director general de negocio y clientes, pero previamente fue director general de Adif en la época en la que se contrató a Jessica Rodríguez en Ineco. Salpicado por presunto amaño de varios contratos, Villanueva es el único que ha sobrevivido a los cambios de la empresa. Mientras tanto, el juez del caso Koldo sigue la pista de los pagos de la trama en República Dominicana. Joseba García indicó ante el juez que en 2021 se desplazó por placer en varias ocasiones a República Dominicana, pero según el magistrado pretendía traer a España el dinero en efectivo blanqueado en el país latinoamericano. Por ello, Leopoldo Puente ha citado a 2 nuevos testigos. Una de ellas es una empleada de la empresa Pronolabs en Santo Domingo, acusada de repartir dinero en efectivo, y otro, Javier Serrano, vinculado a la despatrimonialización de los fondos. Bueno, todo el chapapote corruptivo viene de muy lejos. Verán, Zapatero tiene un socio chino que trabajó para Huawei en España y que contrató a Víctor de Aldama para medrar en decisiones que tenía que tomar el gobierno. Lo primero que hay que conocer es que el socio chino de Zapatero es un espía o un exespía controlado por el CNI y que medió para que Huawei contratara a Víctor de Aldama nada más y nada menos. El empresario del caso Koldo hizo las gestiones que se le encomendaron, por las que cobraba 12.100 euros al mes y que trataban de garantizar el negocio 5G de Huawei, de la compañía tecnológica china, en España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin van a hablar mañana sobre las opciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Así se lo ha trasladado Trump a los periodistas a bordo del Air Force One de vuelta a Washington, como cada fin de semana, desde su mansión de Florida. Allí en ese avión ha transmitido también a la prensa que hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo. Ya sabemos en qué se van a centrar las conversaciones. Habrá 2 temas: territorio y plantas de energía, como puede ser el control de la central nuclear de Zaporilla. Creo que nos está yendo muy bien con Rusia. Veremos si podemos anunciar algo, quizá el martes. Hablaremos con el presidente Putin el viernes. Se ha hecho mucho trabajo este fin de semana. Queremos ver si podemos conseguir que esta guerra acabe. Quizá podamos, quizá no, pero creemos que tenemos una muy buena oportunidad. Bueno, y esto puede resultar paradójico para algunos, pero Donald Trump se ha quedado sin huevos. La gripe aviar y la reducción de la producción ha disparado los precios hasta el punto de que la docena de huevos ya supera allí los $5, lo que serían unos 5 euros en España. Trump prometió abaratar este producto básico en su primer día en el cargo, pero los precios aumentaron un 59% en febrero y le han obligado, ojo, a recurrir a Dinamarca. Esta petición coincide con sus amenazas de anexionarse Groenlandia y con una guerra arancelaria con Europa que parece en estos momentos que no tiene ningún sentido. Las consecuencias de este desabastecimiento, atención, ya se notan aquí en España. La OCU denuncia un encarecimiento del 25% en los últimos 15 días de los huevos y lo achaca, ojo, a movimientos especulativos. Diversos oncólogos que trabajan para el sector privado de la sanidad denuncian presiones para no recetar fármacos que funcionan con el cáncer, pero que se consideran demasiado elevados en costes. Muestran decenas de casos en los que Atris Bienzobas, contratada por varias aseguradoras, insisto, privadas, frena terapias habituales en la sanidad pública. La empresa intermediaria lo niega y subraya que los médicos siempre son los que tienen la última palabra.
Bueno, Marina, entonces, ¿ahora cómo se llama el lío temporal, Lawrence? Ahora nos tenemos que aprender el nuevo nombre, la borrasca Lawrence, efectivamente, que hoy nos ha dejado imágenes como estas que están viendo en pantalla. Varias personas han tenido que ser rescatadas debido a la crecida del río Diel a su paso por Gibraleón, allí en Huelva. Málaga es en estos momentos la única provincia con aviso naranja por las lluvias y por los fenómenos meteorológicos adversos. Allí esta tarde la Junta ha ordenado el desalojo de las viviendas que se encuentran junto al río Campanillas. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que sigan con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos como cada noche con Sandro Meco. Hasta mañana.